En esas horas que transcurren hasta que me reúna otra vez con Anders, mi reflexión hace su trabajo y ata cabos. Anders se encuentra en la penosa situación en la que se encuentra porque Carolina quiere acostarse con él pero no quiere renunciar a tener otros amantes. Y eso a Anders le resulta inaceptable. Cuando Anders y yo nos volvimos a ver en la ciudad origen, Anders me experimentó ya distinta. Quiso besarme y yo solo le ofrecí la mejilla. Dejamos su mochila en la consigna de la estación de autobuses, algo de lo que después él se arrepentiría o ambos nos arrepentiríamos. Se acordó de coger, eso sí, la comida que llevaba consigo y yo le tendí una mochila más pequeña y también un bastón que consideré le iba a ser necesario. Realizamos un breve tour por la ciudad origen. Era como si le costara comprender que yo era una mujer casada a pesar de habérselo explicado, y le mostré la iglesia en la que me había bautizado y en la que también había celebrado mi boda simbólica con Manuel. Luego transcurrimos por delante de mi casa. Koga aún dormía. La calavera del caballo llamó su atención y la pintura de la ventana de mi estudio, un paisaje desértico bajo un cielo tormentoso. Algunos metros más arriba nos detuvimos en un bar por delante del que había pasado cientos de veces, pero en el que jamás había estado. Amparada por nuestra conversación que iba a desarrollarse en inglés, me sentía libre. Fue ahí donde me dijo que era esquizofrénico. Yo entonces era más inteligente de lo que soy ahora y quise evitar que él creyera eso de sí mismo, pero él me contó lo de sus conversaciones con los pájaros, y a mí me fue inevitable pensar en Virginia Woolf, porque ella llegó a escuchar a los pájaros cantando en griego. A continuación nos dirigimos al cementerio, donde le relaté mi historia familiar delante de la sepultura de mi madre y donde le traduje una especie de bendición que aquí se guarda y que existe para los que recorren caminos. Cuando ya estábamos inmersos en la naturaleza y no nos veía nadie, trató de abrazarme, pero yo me lo quité de encima, explicándole que cuando caminaba eso me gustaba pensar que hacía, caminar. Nada podía ser más diferente a aquel trayecto que ambos habíamos andado juntos hasta Melide. Cuando alcanzamos la fuente quise saber qué nombre quería él darle, y me dijo que quería llamarla la Fuente del Príncipe, porque él se sentía desde siempre muy identificado con el personaje del idiota de Dostoyevsky, Miskin, y yo para mis adentros decidí llamarla en ese momento la Fuente de Blau y la Frog. Es un juego de palabras, seguro que tú lo entiendes. Fue entonces cuando Anders me comunicó que quería fumar marihuana, y a mí, sinceramente, ahí me pareció una idea feliz, e incluso yo pensé que también iba a fumarla, después de no haberla catado en mucho tiempo. Pero antes había que pasar por la aldea de los pensadores del contrato social, nombre que yo misma le había dado en Cayeram, porque en esta aldea se había instalado, en una de sus casas abandonadas, un grupo de filósofos estudiosos de las obras de Hobbes, Locke y Rousseau, que habían puesto en marcha un museo de cera dedicado a estas figuras. Y la pareja de aldeanos que nos recibía, a Anders y a mí, Enrique y Mari Carmen, se pusieron contentísimos mientras yo esto se lo relataba, porque ellos me habían conocido hacía años cuando había comenzado a buscar este camino. Y estuvimos como media hora sentados en ese banco, bajo el radiante sol, frente a los aldeanos y otra vecina que estaba inmersa, lo recuerdo muy bien, en una crisis de identidad, antes de dar con el colorista lavadero en el que Anders se lió por fin su cigarro cannábico.